Bienvenidos, hermanos, es un placer estar aquí con ustedes. Esto es Antorcha Podcast y estamos aquí en vivo con el evangelista Alexander Javier, que viene de República Dominicana. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Alexander. Buena, Dios le bendiga a cada oyente de la emisora en esta hermosa tarde. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Una pregunta importante y es que ¿de dónde viene Alexander Javier? ¿Quién es desde su niñez? Bueno, mira, yo nací en el año 1978. Tengo ahora 44 años a esta etapa. Y nací en Villa Duarte, en Calero. De hecho, entiendo que había un propósito y una marca en mí, porque desde mi niñez yo sufrí un accidente. Un motor me dio a la edad de 7 años y caí en una piedra y se me hizo un hoyo en la cabeza. Wow. Que de hecho, por eso tengo parte de mi cabeza un poco clara, porque me entraban una mecha en el Darío y tenía que ir cada 2 días, o no recuerdo, estaba muy pequeño, pero recuerdo todo el sufrimiento que yo viví en ese entonces, siendo pequeño, que mi padre... Muchas personas pensaban que yo iba a quedar allá en Villa Duarte, no iba a quedar bien, porque fue un golpe muy fuerte. Yo volé a una altura y cuando caí en esa piedra. Y desde ahí comienzo yo, desde Villa Duarte, a la edad ya de eso de... Nací en el 78 en Villa Duarte, pero luego fui creciendo, y a la edad de 13 años en Villa Duarte me mudo entonces a La Caleta. ¿Y cómo fue esa experiencia en La Caleta? Porque he escuchado muchas cosas buenas y a la misma vez muchas cosas malas. ¿Cómo fue tu experiencia cuando tú entraste a La Caleta? ¿Tú puedes decir que se te mejoró la vida o se empeoró? Bueno, creo que se empeoró porque mi padre, un hombre serio, de hecho, Ramón Javier se llama, un hombre serio, testimonio tanto en Villa Duarte como en La Caleta, hasta el sol de hoy. Pero él creyendo que para sacarnos, porque Villa Duarte, mucha gente, quizá aquí en Estados Unidos, saben, porque estamos en el centro, está todo unido. Hay Villa Duarte, Guachupita, todo. Además cruzamos un pedazo del puente y ahí está todo. Lengua Azul, todo, Loma Melle, están todos esos barrios. Él nos saca de Villa Duarte, nos lleva a la Caleta, supuestamente un campo que no habitaba tanta gente, pero el mundo espiritual ahí sí era fuerte. Los demonios, pero él no lo entendía, porque él no era cristiano, no discernía eso. Y nos llevó ahí huyendo a mi hermano, y cuando nos llevó ahí entonces comienza otra historia, wow, que fue la peor. Y indaga un poquito más, porque como que esto se está poniendo un poco interesante. ¿Cómo cambió tu vida? Porque quiero que las personas entiendan de cuál fue, qué tan profundo tú estabas, porque hay mucha gente que piensa que Dios no puede salvarle del lugar de donde están. ¿Qué tan profundo tú estabas en el mundo? Bueno, cuando yo a la edad ya de los 13 jugaba basquetbol, era muy bueno jugando basquetbol, pero me desencanté porque iba a viajar a Puerto Rico y no pude viajar porque estaba jugando con el acta de nacimiento de mi hermano más pequeño que murió. De hecho, en la familia, desde ahí comienza, es algo muy doloroso, pero a la vez Dios, por medio de la muerte de mi hermano, entonces por medio de esa aflicción, mi familia pudo lo que era acercarse un poco a lo que era el evangelio. Pero desde ahí comienza, cuando ya yo cumplo 17 años, a la edad de 17 años, entonces mi vida fue un caos. Wow. Por medio de un padre muy serio, pero sin embargo, cuando comienzo a conocer la calle, a la edad de 17 años, entonces yo agarré la droga, conocí lo que era la droga, comencé a vender la droga, andaba con pote arriba de crack, andaba con pote de perico, andaba con hierba, andaba con todo eso, a la edad de 17 años, con un amiguito mío, que todavía está vivo por la misericordia de Dios, no le sirve al Señor, se llama Juan Graviel, y a esa edad yo andaba en un 15 montado y iba a las discotecas, a muchos lugares vendiendo vendiendo droga, y comenzó una vida desastrosa sobre mí, muy desastrosa. ¿Y solamente la vendías o también llegaste también a consumirla? También la conocí, no me gustaba. Pero había momentos, porque conocí una novia que sí le gustaba. Y tú sabes que el que está en ese negocio
para poder echar hacia adelante no puede aprobar la droga. A mí no me gustaba, pero llegué a probarla. De hecho, me vi en una ocasión por medio a un amigo mío que nos tuvieron a matar y yo enrolamos lo que le dicen un tabaco para nosotros fumar hierba y luego acotarme porque una novia mía vino de Suiza y yo pensaba, yo me estaba volviendo loco, yo tenía el mundo por delante, andaba en pinta, andaba con dinero, pero estaba demasiado cautivo. Esa noche me iba a acostar, me fumé de hecho un tabaco, pero él le roció piedra al tabaco. Y yo cuando estaba fumando el tabaco, entonces ahí que le di varios popazos al tabaco, entonces comencé a ver que el mundo estaba girando entero. Wow. Y de hecho, eso fue tan terrible que caminé la calle, le di como 2 vueltas a una cuadra, vuelto loco, mi hermano. Los Wow. nervios se me descontrolaron. Fue algo que no quisiera ni yo, porque yo lo recuerdo hasta ahora, pero fue algo que mi tía, mi familia, me gritaron a mí, porque estaban gritándome y de repente, cuando yo le di la vuelta, porque tenía el sistema nervioso descontrolado, que llegué de nuevo a la casa de mi tía, que ahí era que estábamos en rumba esa noche, ahí yo me caí, me agarraron por un brazo, por el otro lado. Esa fue la experiencia más grande. Ahí fue que yo conocí lo que era un Dios vivo y de poder. Cuando yo caí muerto, porque me fui, duré 5 minutos muerto, yo solo oí la voz de mi tía que lloraba. Guay, se murió Ale. Eso fue algo muy fuerte. Cuando oí esa voz, a los 2 minutos, 3 minutos, yo vi una sombra negra que me arropó, que era la muerte. Y cuando me arropó, me agarraban por los brazos, yo no supe más de mí. Yo lo que sé es que ellos duraron 2 minutos, 3, más o menos. Ellos me estaban llamando, me estaban moviéndome, sacudiéndome. Y de repente, en cuestiones de 3 minutos, 4 minutos, yo vi una luz que se me metió por dentro. Wow. Entró dentro de mí. Y volví en sí de nuevo. Y ahí comencé a verlo. Y ellos dijeron, pero está vivo todavía. Y comenzaron a llorar. Pero yo volví de nuevo. Yo vi la muerte. Yo te puedo decir lo que fue que duré 5 o 4 o 5 minutos muerto. Wow. Completamente. Y wow, eso está fuerte. Wow. Y cómo que cuando tú sentiste que esa sombra entró en ti o tú la experimentaste, ¿cómo tú la puedes describir a mí? ¿Fue algo frío? ¿Fue algo tenebroso? Cuando yo, mira, es algo impactante, porque cuando yo vi la muerte, yo vi una sombra negra, que era la muerte. Y hay personas que no lo van a entender, quizá otros sí, el espiritual sí. Cuando vi eso que entró, yo me fui. Ahora, cuando yo duré alrededor de 4 o 5 minutos, 3 minutos, eso es lo más. Yo vi una luz que venía de lejos. Venía de lejos y entró dentro de mí. Pero como yo no era una persona espiritual, yo no podía discernir. Claro. Yo lo que sé que fue Dios, un milagro del Señor, porque muchas personas, tanto en este país como en muchos países, cuando se dan ese tipo de sobredosis, ellos se mueren. Uh-huh. Y no vuelven más. Uh-huh. Otro le da un batrí, pero siguen respirando. Yo no tenía respiración. Yo me fui, yo me morí, es decir, ellos me tenían agarrado en la mano y me morí completamente por completo. Y después que yo recibí, que vi esa luz, que volví en sí, yo sí sabía que hubiese sido un milagro de Dios, porque solo Dios lo podía hacer. Eso sí es verdad. A mí me habían predicado, había ido a campaña, pero no sabía quién era Dios. Uh-huh. Pero sé que Dios hizo ese milagro en ese momento. Wow, el poder de una marca de Dios en una persona, eso es algo impactante. Y después de esa experiencia tan grande, muchas personas buscarían al Señor. ¿Qué pasó contigo después de ahí? Es para que te des cuenta, porque por eso quiero que la persona, el que está ahí, me está viendo, madre o padre, que está ahí escuchando este testimonio vivido, eso allá, eso los vecinos lo cuentan hasta el sol de hoy, y cuando me ven no lo creen. Pero yo seguí en el mundo todavía. Yo seguí caminando el mundo, yo me estaba llevando el mundo por delante. Alexandre, ¿qué tiempo tú tienes en el Evangelio? Bueno, yo tengo alrededor ya de 15 años en el Evangelio. Wow. Sirviéndole al Señor. Ahí fue que tuve el encuentro con el Señor hace 15 años atrás. ¿Y de dónde es el lugar que Dios te saca? ¿O cuál es el encuentro que Dios te permite tener con Él? Bueno, si te cuento mi testimonio es muy fuerte, porque
La primera vez que yo pude conocer a Jesús fue en un momento muy difícil, en medio de una balacera. Iba rumbo a una discoteca y iba con una novia que tenía, y ahí al lado, en la calle donde iba saliendo, había un punto de droga, y el amigo mío era el que vendía ahí. Esa noche yo lo pasé a recoger, y luego que lo recogí, llamé a un amigo mío, pero el amigo mío le había prestado un carro a la policía, y cuando llamé al amigo mío creyendo que era el amigo mío, era la policía que estaba en el carro, es decir, yo me embalé corriendo. Wow. Él clavó la droga y la pistola, tenía un 38, la clavó debajo de una piedra en el punto, y estaba oscuro, y salimos corriendo los dos rumbo a una calle derecha, y al doblarle a la esquina, ya después que habíamos corrido, yo sentí una mano, porque yo iba corriendo y la policía iba detrás de nosotros y nos iba tirando tiros, y los tiros pasaban por mi cabeza. Y luego que yo oía el zumbido de los tiros, doblando la esquina, mano izquierda, en vez de doblar, yo sentí una mano que me empujó y caí en un hoyo de 12 pies. El amigo mío dobló, que le dicen el chino, allá en la Caleta, Boca Chica, y le dieron un tiro en el hombro. Él cayó arriba de una camioneta de un pastor, y yo caí en un hoyo de 12 pies, y ahí clamé a Dios, y pude ver la respuesta de Dios. Ahí tuve un encuentro con el Señor, hace 15 años atrás. Pero en ti tú puedes decir que había ya una palabra sembrada en tu corazón, la cual, o fue simplemente de repente que te salió a clamar al Señor. Yo vengo de una familia que, practicaba lo que era la hechicería, tenía altares, pero yo nunca, de hecho, yo siendo pequeño prendía en el tabaco, me fumaba el tabaco, me bebía el refresco de uva, el de naranja, era muy bueno. Pero nunca creí en eso, en los santos. Yo siempre clamaba a Dios, siempre le decía a mi madre, porque venimos de ahí, de esa maldición, en aquel entonces, y clamaba a mi madre siempre, y le decía a la vieja mía que no creen eso, que no hay ningún sentido, que eso es lo que son cuadros, solamente fotos que están ahí. Pero ella no lo entendía, porque como estaba cautiva por esa área, y ella entendía que por medio de los demonios, ellos tenían poder y le daban los números y restauraban el matrimonio, y eso es lo que era un problema mayor. Eso es interesante que aun cuando desde pequeño tú tenías como esa revelación en la cual no creías en estatuas ni santos, eso es algo muy interesante que a veces tú no lo piensas, pero es aún Dios ministrándole a la vida de uno desde pequeño. Así es. Algo que me impactaba es el poder, lo que es el poder en la iglesia, porque en mi casa, cuando ya el Señor al tener propósito con mi familia, habían unos ancianos, una pastora y unas cuantas misioneras que siempre iban allá y daban unos cultos y predicaban, siempre me daban un tratado, y yo siempre lo leía, lo guardaba en la cartera, y después lo leía cuando tenía tiempo, y ahí entendía, cuando comencé a leer la palabra de Dios, ahí yo me identificaba, yo sentía algo en mi ser, pero no sabía porque no tenía conocimiento de lo que era Dios. Pero siempre yo decía, yo creo en Dios. De hecho, cuando tú estás marcado o hay un llamado, tanto en tu familia o en ti, hay personas, hombres y mujeres de Dios, que se te acercan, te dan un tratado y te dicen, en ti hay algo, hay una luz, hay algo. Que hay algo hermoso. Yo veo que hay un llamado de parte de Dios. Yo siempre me daban la palabra, pero como yo estaba a un nivel de atadura, vengo de una familia que le sirve a la hechicería y todo eso, no hacía caso omiso en ese tiempo, en ese entonces. Es decir, no sabía quién era Dios. Solo en ese momento fue que ahí comenzó lo que era el llamado. Ya cuando ya Dios me estaba llamando, que se estaba acercando ya el llamado hacia mí, que Dios me quería sacar del mundo de donde yo vine, y ahí clamé a Dios, tanto por mí y por el amigo mío. Lo iban a matar, le tenían una pistola en la cabeza. Wow. Y cuando yo llorando, yo veía a los policías en el hoyo de 12 pies,
Y yo clamaba a Dios llorando. Y yo lo veía y ellos querían tirar tiros, pero Dios puso una ceguera en ellos. Y estaba claro, de hecho, yo estaba vestido de crema y con unos tenis blancos. Ellos no me podían ver. Porque cuando yo clamé a Dios desde mi interior, le dije, Señor, ten misericordia de mí y ten misericordia del chino. Yo oí cuando los policías le dijeron, vamos a matarlo, porque ellos andaban buscando para valientes dos tigres o tres más o menos a Carta Blanca para ellos darle muerte, pero no se toparon con ellos y dijeron, estas son las dos víctimas. Pero el propósito de Dios, lo que era la misericordia de Dios, el llamado, las oraciones que hicieron esos hombres y esas mujeres de Dios, desde ahí comenzó lo que era el llamado en mi vida. Hay algo muy importante que tú dijiste, y es que cuando alguien es marcado, hay otras personas que lo notan, pero uno por la atadura no lo nota. Y es interesante que en el momento de crisis, tú clamas a Dios y se te revela la marca o el diseño que Dios tiene sobre ti. Eso me impacta mucho de Dios, de la manera que opera y de la manera que hace ciertas cosas. Así es. Eso es así. Y tú dijiste que tenía una palabra para nosotros, ¿la puedes leer? Sí, tengo una palabra donde me identifico y es en Lucas capítulo 8. Y vamos a estar leyendo unos cuantos versos ahí. Sentía de parte de Dios porque sé que hay personas que están por medio a esta emisora, gloria al Señor, y ellos quizás también están atravesando diferentes tipos de procesos, pero yo me identifico ahí por el proceso que viene pasando desde mi juventud con mi familia, y es el Lucas capítulo 8 verso 2. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Y Lucas capítulo 8 verso 26. Y arribaron a la tierra de los Gadareros, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casas, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz. Lo vamos a dejar ahí. Es para que tú te des cuenta, por eso me identifico, porque podemos ver aquí en este verso, me identifico por lo que es este joven que estaba endemoniado, ya tenía tiempo. Y mientras me invitabas aquí a la emisora, pude oraba a Dios y le decía al Señor, y el Señor me llevaba aquí a esta historia de este joven. Y yo me supongo, me identifico por un hermano que yo tenía, que al venir nosotros de esta atadura, de esta maldición generacional, como muchas familias que no saben y se están preguntando hoy en día, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué en mi familia hay tantos problemas, tanta muerte? Fulano se vuelve loca, fulano, por ejemplo, tuve dos tías en Estados Unidos, una en Connecticut y otra una en Santo Domingo y una en Connecticut aquí. Una se ahorcó, abogada profesional, y la otra entonces apareció muerta en Connecticut. Wow. Apareció muerta. Y la gente se pregunta, ¿pero qué está pasando? ¿Y por qué esta situación? De hecho, su madre era cristiana y ella no quisieron escuchar la voz de Dios. Ella no entendía que era una tía mía. De hecho, nosotros no éramos cristianos, pero son maldiciones que vienen arrastrando generacionales. Lo que era la que crió mi madre, era la madre de, ella era tía, abuela de las dos muertas, de las dos primas mías. Pero sin embargo la gente se preguntaba, ¿por qué le pasó a fulana? Era profesional, a Nori, otra Trina, ¿pero qué pasó con ella? Y la gente no entiende. La gente cree que yendo a lo que es los altares o consultar brujos, y lo que ellos hacen que se atan más y se maldice más su vida, y desde ahí es que viene el problema en muchas familias hoy en día, que de hecho hay muchas personas que quizás están en este país y he visto personas que andan locos aquí y se vuelven locos y no entienden. Las personas se ponen, pero Dios mío, y en vez de irse a Dios, ellos lo que hacen es que se van y consultan brujos, y lo que hacen es cautivarse más y maldecir más la familia. Y eso es algo fuerte, hermano, porque mucha gente no cree en las maldiciones generacionales. Mucha gente piensa que simplemente es un mito o que es algo que el cristiano se inventa, pero cuando tú lees la palabra de Dios y tú ves que
como las cosas se repiten a través de las generaciones, tú te das cuenta que no es locura o no simplemente es un mito, es que algo es real y tiene que levantarse un hombre de Dios en la familia, alguien que Dios escoja para romper eso. Así es. Y de hecho, mira para que te des cuenta, porque en mi familia, por eso me voy a esta historia, mi hermano, que era ladrón, él cogió la calle temprano y era un delincuente. Él rompía los cristales de los vidrios de los carros y se robaba los radios y los vendía. Y le dio un tormento a mi padre desde la niñez. Nos sacó de Villa Duarte creyendo que iba a encontrar la solución y nos llevó a La Caleta, Boca Chica. Y de hecho, a donde mi hermano se volvió un delincuente, fue sin embargo allí. Pero no era porque estábamos en Villa Duarte, porque Villa Duarte era un lugar que era muy caliente y La Caleta, que se reflejaba ser monte, pero sin embargo, como quiera, era porque venían maldiciones. Ya la familia estaba entregada a maldiciones que venían de generación en generación. Y muchas de las personas no entienden qué es ese nivel de maldición. Solo cuando, como tú dijiste, cuando se levanta alguien. Mi hermano, cuando conoció a Jesús, después de caer preso, cayó en La Victoria, cayó en Najayo. Te estoy hablando para que te des cuenta todo lo que sufrió mi madre. Me identifico con este capítulo del endemoniado gadareno, porque decía que tenía mucho tiempo, andaba en los sepulcros, estaba loco, nadie lo podía atar, dice que rompía la cadena. No era fácil. Yo me supongo la familia de este joven, qué estaba atravesando, cómo estaba sufriendo, como hay muchas de la familia eso sí también, es verdad, que están sufriendo con un hijo aquí en Estados Unidos. En ese entonces, luego después fue que viví la experiencia que te conté, cuando entonces caí en el hoyo, que me cayeron en esa calle, que me tiraron más de 30 tiros y pasaban por mi cabeza, porque me pasaban muchos tiros, hirieron al amigo mío. Yo le clamé a Dios, aún en ese hoyo de 12 pies, y que no lo mataran. No lo mataron, se lo llevaron preso, pero yo salí de ese hoyo en ese entonces, y cuando me miré en la casa de la tía mía, solté la novia que yo tenía, que es la madre de mi hija hoy en día, y yo la solté por un lado, salí corriendo porque eran demasiados tiros. Ellos lo que querían era matarme para ellos poder, la policía, llenar el requisito, porque ellos andaban buscando personas para matarlo a carta blanca. No los hallaron, se toparon con estos dos personajes en un punto, pero también la mano de Dios, la misericordia de Dios me guardó, puso ceguera en esos policías, y desde ahí yo salí. Pero aún así, ¿qué es lo que te digo? El nivel de cautividad que hay, como muchas personas que no entienden, se pueden ver al borde de la muerte con sobredosis, inyectada o usando, como le dicen, el perico, o cuando ya están a un nivel que, porque eso es de dimensión, esa área lleva a las personas de dimensión en dimensión. Después ya lo que están fumando crack, que le dicen que es la piedra, y luego a veces le dan batrí, se ven casi al borde de la muerte, pero aún así ellos no acuden a Dios porque están cautivos. Su alma está cautiva, su mente, todo, sí. ¿Me entiendes? Y no entienden, por más que le prediquen, eso es un demonio que lo tiene cautivo, y ellos no pueden salir de ahí, al menos que Dios se les revele. Wow. Si alguien está escuchando esto, yo espero que tu vida esté siendo bendecida, porque de verdad solamente Dios puede sacar un hombre de donde lo sacó y ponerlo en el nivel que está hoy. Quiero hacerte una pregunta, y es que tú me habías comentado de que tu familia, parte de tu familia lidiaba con el ocultismo, ¿verdad? ¿Tú llegaste a sentir alguna inclinación hacia eso, o solamente fue la parte de la droga como tal? No. Bueno, en la área ya de lo que era los altares, que mi madre lo tenía, sí, como muchas personas que lo tienen, que creen que teniendo a Santa Marta, que el Señor lo reprenda, San Miguel, Beliel del Can, Anaí Sapié, todos esos demonios que reprendemos esos demonios en el nombre de Jesús. Ellos creen que tienen a Dios dentro de su casa, y ellos no saben el nivel de persecución y de atadura. De hecho, cuando yo dormía siendo joven, yo sentía cosas que se acercaban, sentía miedo, pero eran los mismos demonios. Como mucho, todavía personas estando grandes sienten miedo, sí, porque su alma está cautiva, sí, desde la niñez, porque su padre y su madre, al prender esos demonios dentro vela y tabaco, y poniéndoles refresco, que creen
Dios, que son ellos que se lo fuman, que son ellos que se beben los refrescos, ellos no saben el nivel de atadura que están trayendo y de maldición dentro de su familia. Wow, poderoso. ¿En qué momento, porque tuve el placer de conocer tu bella esposa y no he tenido la oportunidad de conocer a tus hijos, pero en qué momento de esa locura, ¿fue antes o después que ya conociste a Cristo que Dios te permitió conocerla? Sí, no, después que yo conocí a Cristo ya ahí, que ya tuve el encuentro con Él, luego entonces, eso contaste, eso es peleado. Porque lo de Dios hay que pelearlo. Sí. Yo sé que muchas personas quizás están orando por un hombre o por una sierva, una mujer, un hombre de Dios, y eso yo tuve que pelearlo ya, y en ese encuentro ya yo hubiese conocido a Dios, pero estuve orando al Señor por mi esposa, que actual ahora, que es mi esposa, porque antes tuve varios hijos, pero era con mujeres ya estando en el mundo. Luego entonces duré 5 años estando solo, pasándole el proceso al Señor. Le pasé el proceso al Señor por cuanto viví todo ese tiempo de pecado. Tuve mucha novia, herí muchos corazones, y el Señor me hizo entender a mí, y tuve que pagar un precio en ese momento. Y Él mismo me decía, porque yo de donde vengo, tú sabes, quería tener una familia, y el Señor, tuve que pasar un proceso ahí de 5 años orándole a Dios. Luego entonces conozco a mi esposa, que es mi esposa, la madre de mis 2 hijos, Alan y Joshua. Entonces le oré a Dios. Y desde ahí comienza el proceso con ella. Tú sabes que lo de Dios hay que pelearlo, ¿me entiendes? Y conocí mi bella esposa, que se llama Caína Jafreisi de Javier, que es mía. Y ahora actualmente tenemos 2 niños. Ella quiere una profeta, porque son varones los 2 que Santo. tienen. Y quiere una profeta, una hembra. Y estamos esperando en el Señor, en el tiempo del Señor. Pero desde ahí ya mi vida dio un giro. Pero ya yo hubiese conocido a Dios. Yo le pasé alrededor de 5 a 6 años solo, sirviéndole al Señor solo, bajo un proceso muy fuerte. Me tuviste que pelear como Jacob. Pelearla. Pero cuando tú hablas de pelearlo, porque quiero aclarar algo, no fue algo físico como tal, sino fue algo espiritual a lo que tú te refieres. Tuviste que enfrentarte a ciertas adversidades, ¿verdad? ¿Me puedes elaborar un poquito, explicarme cómo cuál? Lo que sucede es que, mira, cuando algo viene de Dios, tú tienes que pelear. Exacto. Y el hombre de llamado tiene que pelear todo en el mundo espiritual. Sí. Satanás va a buscar la manera de nunca. Sé que hay personas que lo entienden ahí, que están orando por un joven, o una joven está orando por un caballero, y se le pone las cosas muy difíciles. Tú sabes que muchas personas, cuando yo vine, yo no tenía trabajo, yo no tenía empleo. Ella es una muchacha joven, una muchacha de Dios, que ama a Dios. Yo la conocí, fue en el fuego, buscando a Dios. Metí en una iglesia, silicio, ayuno y oración. Y al yo tener el llamado de evangelista, cuando la conozco, tú sabes, hay personas que se te van a levantar, de hecho hasta de la familia, pero también personas que están a tu lado, personas que ellos dicen, pero una muchacha que es joven, y este hombre viene de la calle y mira, y no tiene nada, no trabaja, no tiene nada, pero no entienden el llamado, no entienden el propósito que Dios tiene con uno. ¿Tú me estás entendiendo? Y yo tuve que meterme con el Señor, ella también, que de hecho llegó un momento que yo le dije a Dios ya, en un momento tan difícil, orándole al Señor, le dije, Señor, yo nací para servirte. Yo llevo tu marca, como dijo el apóstol Pablo, llevo la marca de Cristo. Y yo, si tengo que quedarme solo y servirte, yo no tengo el don de continencia, pero yo me quedo solo. Wow. Porque es que yo tuve un encuentro con Dios. Wow. Yo tuve un encuentro con el Señor. No fue que a mí me hablaron de Él, fue que Dios se me reveló a mí. Wow. Yo, aún desde mi llamado, y también en medio del camino del evangelio, que vengo pasando tantos procesos, pero Dios dándome la victoria por medio de la fidelidad. Lo único que va a mover a Dios, que Dios se levante del trono, de la diestra del Padre, a favor tuyo, es la fidelidad. Sí, y yo le fui fiel a Dios, porque el enemigo trataba de dañar el propósito. ¿Tú me entiendes? Pero Dios siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Siempre me mantuve firme, estuve esperando, y en medio de eso, personas, tú sabes que hay personas que no van a querer. Sí. Yo sé que tú eres casado,
y muchas personas también ahí, otros están orando y quieren soltar la toalla y quieren decir, ya no puedo. Si Dios dijo que esa es la persona que la cual te va a dar, por más que el diablo, los demonios, quien quiera que se quiera meter, no va a poder, porque fue Dios que lo dijo. Eso fue sí el cielo que lo dijo. Eso sí es verdad. Eso yo lo creo fielmente, de que Dios, independientemente de lo que el mundo diga, Dios siempre vaya a tu favor porque Él lo prometió. Y yo sé que tú eres un hombre de promesa, al igual que tu esposa en ese caso. Algo interesante que me llama la atención es que cuando tú peleas la batalla de poder conquistar o estar con tu esposa, tú llegaste a... ¿Hubieron cadenas o hubieron, me explico, hubieron cosas que te querían arrastrar todavía para el mundo, para las cosas viejas antes? No, ¿qué te puedo decir? Tú sabes, yo vengo de un mundo muy fuerte, donde eran los demonios de lascivia, de metresa, que el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Pero mi ataque no eran por ahí. Aunque sentía, porque es lo normal, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Exacto. Siempre tiene que tener una ayuda idónea ahí. Pero mi ataque no era eso. No era el problema del mundo. El mundo no me llamó. Después que yo me topé con Dios, ya mi historia cambió. Fue un cambio absoluto. Fue como el llamado de Pablo. Yo me identifico con Pablo cuando tuvo un encuentro con Jesús. Cuando lo tumbó, cuando cayó, cuando conoció a Dios, escuchó su voz, que se topó con Él. Desde ahí mi historia cambió. Es decir, yo amé a Dios por completo. Yo inicié el ministerio. A los 2 años ya yo estaba predicando con un megáfono en la calle. Wow. Puerto Loco, predicando el evangelio. Y a los 3 o 4 años ya yo estaba metido para los pueblos, predicando por meses, predicando el evangelio. Es decir que ese no fue mi ataque ahí, en ese entonces, no fue mi ataque. Conoce a tu esposa, tienes a tus hijos, entraste al ministerio como tal. ¿Cómo fue la experiencia tuya cuando tú comenzaste a conocer a Dios? Me explico. Yo sé que tú tuviste un encuentro con Dios que te salvó, pero cuando de verdad tú decidiste conocer a Dios, que tú dijiste que tú conocías a tu esposa en el fuego, ¿cómo fue esa experiencia de tú decir, de aquí no me saca nadie? Lo que sucede es que ya la vez que yo me vi, cuando me tiraron todos esos tiros, sí, que fue ya la segunda experiencia de parte de la que viví, pero una de las más fuertes fue ahí cuando yo caí en ese hoyo, que yo clamé a Dios, que yo pude ver la mano de Dios sobre mí, Dios salvarme, llorando en ese momento, clamar a Dios y Dios escucharme, que no matara a mi amigo, porque le iban a dar un plomazo en la cabeza. Le tenían la pistola y yo le clamé a Dios llorando. Yo no abrí los ojos, solo lo veía a ellos, veía a los policías que querían tirar. Otros dijeron, bajen abajo, vamos a buscarlo, porque ellos querían agarrarlo a los dos, hincarnos a los dos y matarnos a los dos, y tiraron una camioneta y llevarlo y poner los 2 pistolas. Pero Dios, el Dios revelado, el Dios de misericordia, el que pagó el precio por ti, por mí, por este mundo entero y por aquellos que están también ahí. Así es. Que quizá ellos se encuentran en un estado que piensan que no van a ser libres, sea de la droga, sea del alcoholismo, sea de lo que es los demonios de metresa, que no pueden. Yo conozco a un Dios revelado, a un Dios que en ese momento, cuando yo salí de ahí, mi historia cambió. Desde ahí ya yo quedé con una marca. Yo no fui cristiano ahí mismo, pero desde ahí yo me acerqué y comencé a visitar la iglesia. En ese momento, ahí comencé a visitar la iglesia. Ya el mundo se estaba, porque cuando Dios te está llamando y dice ya, hasta aquí llegaste, nada va a poder detener eso. No sé si tú me estás entendiendo lo que completamente. Te estoy diciendo. Comencé a visitar la iglesia. Luego, un día de esos así, me senté, tenía mi cabello largo, yo usaba trenza y estaba tranquilo escuchando la voz de Dios. Un predicador que le dicen un pastor, Hernán David Pacheco, y ese fue el instrumento, predicando. Nadie me tuvo que llamar. Cuando lo escuché predicar, pasé yo solo al altar. Caí quebrantado y desde ahí
comenzó la historia de Alexander Javier Silverio Dios en el mío. ministerio. Qué cambio. Qué cambio. So, tú me decías que tú te podías identificar con la palabra que tú acabas de leer sobre el ganadero. ¿En qué forma o en qué manera tú te refieres? Bueno, mira, donde leímos la historia del endemoniado gadareno, me identifico ahí por medio a mi familia. Okay. Un hermano mío que pasó por este estado que se encontraba este joven, como sé que hay muchos que están también por medio de esta plataforma, muchas familias, madre, padre, hermanos, sufriendo, quizá no a este nivel de locura, pero quizá que la droga lo tiene en la calle, como yo mismo. En esto, anoche vi a un señor de ya unos 60 años, hablando solo por medio de la droga. Y mi hermano Sandy me decía, no es la droga que lo tiene así. Mi corazón se entristecía mucho. Igual también porque me identifico con mi hermano que vivió una experiencia de locura así. Había que amarrarlo, mi hermano. Yo, siendo cristiano, se me salía la lágrima. Wow. Y tenía que amarrar a mi hermano para poder llevarlo a un lugar que le dicen el 28. Mucha gente lo sabe aquí, al 28. Teníamos que amarrarlo. Óyeme, mi hermano, con las lágrimas, yo llorando, mi madre casi volviéndose loca. Y amarrarlo para poder controlarlo, porque no quería beberse el medicamento, porque la droga le hubiese quemado neuronas de su cabeza. Ya él no estaba bien. Y lo que quería era agredir a mi padre, a mi madre. Y teníamos que amarrarlo para ir a internarlo al 28. Y todo eso fue una experiencia muy fuerte, ver vivir esta situación, porque lo viví también dentro de mi familia. Pero ¿sabe algo? Las oraciones, ya mi madre, mi padre, le estaban sirviendo al Señor, y yo mismo ya estaba ejerciendo el llamado como predicador, como evangelista. Las oraciones que nosotros hacíamos llegaron al cielo. Amén. Porque mi hermano le servía a Dios, pero esa maldición y esos ataques de los demonios le caían atrás. Y teníamos que amarrarlo y llevarlo amarrado en una camioneta hasta el 28. Por eso le digo, porque yo sé que hay personas que están ahí por medio en esta audiencia, que están ahí por medio de esta plataforma, que están atravesando un momento muy difícil y quizás ellos no tienen esperanza. Yo te aconsejo que te acerques a Jesús. Cuando Amén. Jesús llega, las cosas cambian. Si tú metiste a Jesús en tu casa, las cosas van a cambiar. Si permanece fiel en obediencia. Porque hay muchas personas que en vez de meter a Jesús, ellos entonces lo que hacen, ¿sabe qué? Es que ellos se van y van a un brujo y quieren echarle un agua rara al muchacho, a la muchacha, y lo que hace es que están cautivando más el alma de esa persona. Se lo están entregando más a los demonios. Que de hecho mi hermano que murió, estando casi al borde porque era falsémico y tenía la falsemia al 100%, ¿sabe qué pasa? Mi madre, en vez de clamar a Dios, se lo llevó un brujo a Boca Chica. Wow. Y allá lo acostaron con mucha vela y lo dejaron. Tiene que dejármelo, le dijo el brujo, la noche entera aquí, y mañana él va a estar sano. Y así lo hicieron. Cuando yo pregunté por mi hermano, le dije, ¿dónde está Kelvin? Me dice mi madre, no, él se quedó. Y le dije, ¿pero para dónde lo llevaron? Y le dije, cuando supe la verdad, porque no querían decirme, le dije, ustedes están haciendo algo, ustedes no saben. Pero óigame, yo no era cristiano en ese tiempo. Sin embargo, porque creí en Dios. Pero hay gente que no, que en vez de irse a Dios, porque hay gente que aún no son cristianos y tienen una fe y creen tanto en Dios, ¿me entiendes? Que Dios, por su infinita misericordia, comienza a obrar. Sí. Y ¿sabe algo? Entonces, mi hermano lo dejaron al otro día, porque los demonios trabajan muy fino. Mi hermano dice que salió mejor, que se iba a mejorar. Sí, porque eso hacen los brujos. Y después al final no saben que lo que están empeorando más el caso. ¿Sabe qué pasó? Llegó un día que ya Dios dijo, ya, hasta aquí es. Porque cuando Dios tiene propósito con la familia, ¿sabe qué hace? Hasta aquí llegó esto. Uh-huh. Mi hermano se murió, se arrepintió, clamó a Dios, estaba orando esa noche pidiéndole perdón a mi familia, pero sin embargo se lo llevó. El Señor se murió, se arrepintió, y desde ahí entonces comenzó mi familia a acercarse al Señor. Wow. Más profundo, a no creer en los santos. Ya eso estaba quemado. Fue una iglesia ya con gloria y poder. La pastora quemaron esos demonios, porque la Biblia dice que ellos tienen manos pero no ven, no palpan, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Pero el Dios que nosotros tenemos, ese es un Dios poderoso, que habla, que toca,
Gloria al Señor. Y desde ahí, ¿sabe qué pasó? Desde ahí la historia cambió. Es decir, Dios tiene que permitir cosas también que aunque duelan, para cumplir el propósito, sí, en muchas familias que aunque duelan ahora y se acerquen y entiendan que es Dios que lo está llamando, a veces tienen que permitir caos, dolor, proceso fuerte, para que entiendan que Dios lo está llamando. Wow, poderoso, varón. Eso es una historia que muy pocas personas la han vivido y tienen la capacidad de poder hoy contarla viviendo en Cristo. ¿Qué tú puedes darle a conocer a todo aquel que esté escuchando este testimonio? ¿Qué tú le puedes aconsejar a alguien que tal vez está atravesando lo que tú atravesaste y te convertiste hoy en ese hombre grandioso que Dios está usando como instrumento? Bueno, el consejo más grande que yo le puedo dar a estas personas que están ahí por medio de esta emisora, de esta bendición, que es para llegar palabra, testimonio impactante, algo vivido, muchas personas que van a pasar por aquí, que han vivido momentos difíciles. A esas personas que están atravesando eso, que tienen hijos, que tienen hijas, que tienen quizás personas dentro de hogares aquí, que están cautivos por los demonios. Uh-huh. La única solución que tú puedes hacer si quieres ver, obrar y que las cosas cambien, es dejando que Dios entre a tu casa. Así Él dice, aquí yo estoy a la puerta. Si yo toco y tú abres, yo entraré y estaré contigo. Y si tú dejaste que Jesús tome el control de tu familia, de tus hijos, pero es haciendo un pacto con Él, porque de la única manera que tú comprometes a Dios es tú haciendo un pacto con Él de fidelidad. Porque de la única manera, si tú quieres ver el resultado, es haciendo un pacto, pero servirle, convirtiéndote y arrepintiéndote. Porque hay mucha gente, Dios no puede ser un lado, que se acercan a Dios por una situación, otros se quedan, pero otros no. Después que Dios obra, entonces vuelven de nuevo y se desconectan. Y Dios no puede ser un lado. No, mi familia cambió por completo. Mi madre es una misionera, una mujer de oración. Mi hermana es una profeta. Mi hermano es un evangelista. Yo predico la palabra. Es decir, mi padre también. Todos somos cristianos. Pero después que cuando entró Jesús a mi familia, que comenzamos a servirle, la historia cambió. Wow. Ya el que robaba no roba. Ya el que estaba cautivo por la droga y que andaba en la calle, que mi papá y mi mamá no dormían, ya ese está predicando la palabra. Hoy en día que soy yo. Es decir, mi familia completa, mi madre, mi padre y mis 3 hermanos somos cristianos. Pero fue porque un día Dios se nos reveló, le dimos acceso para que Él pueda vivir en nuestra casa. Si tú lo haces también, tú vas a ver el cambio. No es algo que te estoy diciendo. No es algo que te estoy diciendo por decírtelo. Yo te estoy dando esta palabra. He venido desde Santo Domingo aquí a este país para que tú entiendas, porque yo sé que hay muchas personas aquí que esto es un lugar fuerte, que están atravesando muchos momentos difíciles, de enfermedad, de cautividad. Hay maldiciones que se van a romper. Así es. Si tú entras y dejas, no tan solo que Jesús entre, sino que Él viva, no que se quede, es que se quede por completo en tu casa. Y si tú le sirves de corazón, tú vas a ver el cambio. Así es. No a tu tiempo, porque las cosas van a ser al tiempo de Dios. Él lo puede hacer en un día, porque un día es como 1000 años y un año como 1000 días, dice la palabra de Él. Pero si lo dejaste entrar, vas a ver que vas a ver el cambio, la solución en tu casa y en tu familia. Eso es lo único que te puedo aconsejar. Vas a tener resultados de lo que te estoy diciendo, porque ese es el Dios revelado. Wow, un hombre marcado por Dios, cual a través de él cambia su entorno. Eso es algo que solamente alguien, como dije, hay que vivirlo. Hay que verlo para creerlo y hay que vivirlo para testificarlo. Espero que esta plataforma haya sido de bendición para tu vida. Esto es Antorcha Podcast. Por favor, comparte este video y suscríbete a este canal para que cada semana haya una palabra, un testimonio como la de hoy, para que impacte tu vida y la de tus hermanos, la de tu familia y la de la que te rodea. Bendiciones.